Hoy vamos a estar estudiando el libro de Números. Vamos a estar en el capítulo 6, del 6:22 hasta el capítulo 9:14. ¿Ok? 6:22 al 9:14. Estimamos salir por ahí de las 10, 10:30. Entonces, para que... Mentira, no, como a las 9:45. No, mentira. Pero vamos a ir estudiando capítulo a capítulo. Vamos a empezar repasando las primeras dos raíces que ya vimos en este bloque. ¿Quién se acuerda de la raíz número 1? Dios es primero. Vamos a ver si esto pasa. Ahí está. La raíz número 1, Dios es primero. Y la raíz número 2, Dios espera santidad de su pueblo. ¿Ok? Y hoy vamos a estar viendo la raíz número 3, que es santidad y obediencia. Está relacionado a el pasaje, gracias, el pasaje o el capítulo que terminamos de estudiar el miércoles pasado, que era el 6, llegamos hasta el 21, hoy arrancamos con el 22, ¿ok? Entonces, esta es la raíz número 3, la raíz que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y vamos a estar entonces con números del capítulo 6, del 22 al 27, ¿ok? Entonces, lo leemos. ¿Qué tal si lo leemos? Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Esta es la famosa bendición sacerdotal, ¿verdad? Esta es la muy escuchada en hasta canción hay, ¿verdad? Hay una canción, algunos de pronto mientras estaban leyendo esto iban cantando, ¿verdad? Hay canciones, es una bendición que constantemente acá en la iglesia los pastores nos gusta despedir a la iglesia de cada uno de los servicios con esta bendición. Es una bendición muy rica y vamos a irla desmenuzando poco a poco. Lo primero que quiero comentarles de esto es que es una instrucción para los sacerdotes, ¿verdad? Ahí dice diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de esta manera. Ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes eran los encargados o los que le tocaban servir, ¿verdad? Liderar al pueblo. Ellos eran como la representación en la tierra de Dios. Estos eran los sacerdotes. Entonces, Dios le da esta bendición precisamente a los sacerdotes. Y me gusta porque al final esta bendición termina siendo un modelo de oración para hoy nosotros. En este entonces, ¿verdad? Viajamos en el tiempo, nos ubicamos en este espacio o en este tiempo cuando fue escrito esto, y los sacerdotes eran los responsables de representar a Dios. Hoy, ¿quiénes son los responsables de representar a Dios? Todos nosotros, diga yo, ¿verdad? Yo, no diga los pastores, no diga los líderes, ¿verdad? No diga, el que está aquí en redes, ¿verdad? Tracy, no. Soy yo. O sea, cada uno de nosotros como hijos de Dios somos hoy los representantes de Dios acá en la tierra. Entonces me gusta mucho, ¿por qué? Porque esta bendición hoy nosotros la podemos también dar, hoy nosotros también la podemos repetir y la podemos decir, ¿verdad? Usted puede bendecir hombres, ¿cuántos jefes de hogar hay acá, verdad? Sacerdotes de la casa, ok, con mucha más razón, pues somos los sacerdotes del hogar,
Podemos bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero también el resto, ¿verdad? Usted puede bendecir a su hijo, mamá, usted puede bendecir tía, tío, usted puede bendecir a su gente, a su casa, a su familia, a su esposo, a su esposa. Usted puede tomar esta bendición y orar por la gente que usted tiene alrededor, ¿ok? Entonces es una bendición que podemos hoy utilizar, que hoy podemos nosotros repetir y que podemos orar. Hay oraciones bíblicas, ¿verdad? A veces uno dice, es que yo no sé qué orar. Bueno, aquí hay un modelo de oración. Usted puede orar esto. Esta es una oración bíblica, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que quiero comentarles. Lo segundo es que esta bendición, si nosotros la traemos, digamos, como al Nuevo Testamento, por decirlo así, es muy similar a la bendición trinitaria de Pablo, ¿verdad? Es muy similar a esta bendición que Pablo en repetidas ocasiones hace. De hecho, en 2 Corintios 1:14, él dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, ¿verdad? Esta es la bendición trinitaria. Y me gusta mucho, ¿por qué? Porque hace relación a esta bendición que vemos en Números y lo podemos ver de la siguiente manera. Versículo 24, que dice que el Señor te bendiga y te proteja. Esta parte, ahorita vamos a ir desengranando, ¿verdad? Cada una de las partes de la oración sacerdotal, pero esta primera parte lo que habla es del amor del Padre. Podemos ver ahí a Dios Padre amoroso, ¿verdad? Bendiciendo y protegiendo. El versículo 25, que dice que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, habla de la gracia de Jesucristo. Y el versículo 26, que dice que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz, habla de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces es muy chiva, ¿por qué? Porque podemos relacionarla, esta bendición sacerdotal de Números, podemos relacionarla a la bendición trinitaria que normalmente Pablo hacía y que incluso también en repetidas ocasiones, cuando despedimos, algunos de los pastores acá, despedimos los servicios de la iglesia, siempre oramos, ¿verdad? Y decimos que la gracia de Jesús, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Es esta misma bendición, ¿sí? Es la bendición trinitaria. Ahora, Pablo en varias ocasiones, de hecho, si ustedes ven, ustedes pueden agarrar varias de las cartas de Pablo. Normalmente Pablo siempre empezaba dando saludos, ¿verdad? Y saludaba a fulanito, y saludaba a sutanito, y toda la gente, ¿verdad? Y siempre hablaba un poco de la bendición trinitaria, ¿verdad? En este caso, 2 Timoteo 1:2 dice: le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. ¿Ok? Está similar, ¿sí? Y en Tito 1:4 dice: le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz, ¿verdad? Y así, o sea, en varias de las cartas de Pablo al inicio, si usted puede ir ahí a revisarlas, normalmente Pablo siempre saludaba así. Qué chiva que nosotros podamos, cuando nos saludan, ¿verdad? Hoy nos dice, ¿qué? ¿Cómo está? Y uno dice, ay, pura vida, ¿verdad? Y aquí en la lucha, ¿verdad? ¿Cuántos dicen? En la lucha. Qué chiva que nosotros podamos responder como Pablo, que podamos de verdad abrazar esto en nuestro corazón y que sea parte de nuestro lenguaje, que podamos decir y saludar a la gente y siempre decirle que la misericordia, la gracia y la paz de Dios esté con usted. Qué chiva. Ahí se las dejo picando. Ok, ahora, ahora lo que quiero que ir haciendo es que vayamos en esta bendición sacerdotal, vayamos analizando cada una de las bendiciones. ¿Por qué? Porque en esta bendición hay 6 bendiciones, ¿sí? Hay 6 palabras claves que son las bendiciones que Cristo, Dios Padre, Espíritu Santo tiene con nosotros o quiere darnos, ¿ok? Ahora, nada más, algo antes muy importante es que en este pasaje
todos empiezan y dicen que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor, y que el Señor, dice 3 veces Señor. Los estudiosos, uno dice así como los estudiosos, ¿verdad? Como para que le crean a uno. Pero no, de verdad, los que han estudiado por mucho tiempo la Biblia, teólogos y demás, letrados, podríamos decirlo así, coinciden, eruditos, esa me gusta, esa es de domingo, ya la usé miércoles, entonces ya el domingo ya la gasté. Ellos lo que coinciden es que en la manera de lectura y poéticamente no era necesario repetir 3 veces la palabra Señor. O sea, no era necesario en este texto. Entonces, como no era necesario, ellos lo que afirman o lo que llegan al consenso es que definitivamente aquí es donde se ve la Trinidad. ¿Verdad? Habla de Dios como Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es muy chiva por eso es que venía la división y separé los versículos 24, 25 y 26, cada uno responde a una persona de la Trinidad. Ok, ahora sí, vamos con la primera palabra que dice bendiga, que el Señor te bendiga. Cuando oramos esto, cuando usted vaya a orar esto por la gente, por su familia, por sus hijos, por la gente que usted tenga alrededor, cuando usted dice que el Señor te bendiga, aquí lo que estamos hablando es de todo tipo de bendición. Normalmente la gente tal vez como que se queda más como en las bendiciones materiales, ¿verdad? Como sí, que yo tenga lo suficiente, ¿verdad? Y a veces encerramos la bendición solo en la parte material. Pero aquí este tipo de bendición, y fue escrito pensando en todo tipo de bendición, desde bendición física, ¿verdad? De salud, de poder estar pochotones, ¿verdad? Vigorosos, sin ninguna enfermedad, ¿verdad? Poder ser benditos en esta área, de poder ser benditos emocionalmente, espiritualmente, físicamente, materialmente, por supuesto, pero esta bendición es una bendición que abarca todo. Entonces, cuando usted ora por alguien con esta bendición y usted dice que el Señor te bendiga, quiero que seas bendito en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de su vida. La otra bendición es que te proteja, ¿verdad? Y aquí lo que habla es de esa protección de Dios sobre nosotros, Dios guardando nuestras vidas, Dios protegiendo su vida y mi vida. El Salmo 121, ese no lo tengo en la presentación, pero apúntelo usted por ahí. Salmo 121. Salmo 121 dice: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Pregunta el salmista. Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida de Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Es este tipo de protección que oramos en esta bendición sacerdotal, en esta versión, en estos capítulos, versículos de Números. Es este tipo de protección, es esa protección. Me gusta mucho este salmo, ¿verdad? Porque ahí empieza hablando toda la protección, pero lo primero que dice es: el Señor no se duerme. El Señor no se duerme. Él no le va a agarrar nada por desprevenido. Es que pienso en inglés y traducir a español me cuesta, entonces. Bárbaro. A Dios nuestras situaciones no nos agarran desprevenidos. El Señor no se duerme. Les cuento una.
¿Cuánto les gusta así el chisme? Esa es la sinceridad que me gusta, ¿ve? El pajera dice, sí, a mí me gusta. Esa es para orar. Resulta que un día me pasó, vieron que bueno, esta no se la ha contado, que entonces ahorita sale ahí, que resulta que estaba, creo que fue la semana pasada, venía ya de la oficina, ya iba para la casa, ¿verdad? Iba cansado y acá por donde estaba el BCR hay un semáforo, ¿verdad? Entonces llego yo, hago el semáforo, está en rojo, hago el semáforo, me quedo esperando y me quedé dormido en el semáforo en rojo y luego nada más escucho, y yo, ¡ah! Sí, y arranqué y seguí. Quién sabe cuánto, yo no sé cuánto tenía el compa de estar atrás esperando, como diciendo, va a arrancar, no va a arrancar, va a arrancar o no va a arrancar, ya está en verde, va a arrancar o no va a arrancar. Por dicha yo estaba detenido, esa es una salvada, pero me quedé dormido en un rojo, en un alto. Eso no le pasa a Dios. Dios no se va a quedar dormido en una situación que a usted le pase, ¿verdad? En un momento de peligro, Dios no duerme, Él no se adormece. Nosotros sí, y es peligroso. Pero Dios no duerme, Dios no descansa de proteger a su pueblo, de proteger su vida, de proteger mi vida. ¿Ok? Ahí hubiera quedado espectacular un amén. Siguiente, dice que el Señor sonría sobre ti. ¿Qué significa que el Señor sonría sobre nosotros? Otras versiones dice que haga resplandecer su rostro, ¿verdad? Y esto significa que Dios nos ve con favor a cada uno de nosotros. ¿Les ha pasado que ustedes tienen o cuentan con el favor de alguien? ¿Verdad? Yo no sé si tal vez en tiempos de escuela, ¿verdad? De colegio, ¿verdad? Y que uno, por alguna razón, uno caía en favor con algún profe y mandaba regaño y boleta a todo el mundo, menos a usted. ¿Verdad? ¿Cuántos así? ¿Cuántos tenían así? Que usted decía, yo soy el favorito. O en los trabajos, ¿verdad? A veces caemos en favor con alguien y pasa algo y a todo el mundo se ve afectado. Y yo, nada. Todo bien, ajá, ¿verdad? Es ese tipo de favor, ¿verdad? Es que Dios nos ve con favor, es que Dios dice, es que no le va a pasar nada, es que lo voy a guardar, es que lo voy a proteger, es que voy a estar con usted. Eso es cuando dice sonría sobre ti, es que Dios nos ve con favor, es que Dios se agrada con nosotros, ¿ok? Eso es lo que habla. Salmo 67:1 dice que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro sonría con favor, que su rostro sonría con favor. Y el 31:16, Salmo 31:16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Okay, entonces, ¿cómo vemos este tema de resplandecer el rostro, de que Dios nos sonría sobre nosotros? Y es poder ver el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? La siguiente, que sea compasivo, que el Señor sea compasivo con nosotros. ¿Qué significa que sea compasivo? Otras versiones dicen que tenga misericordia. Y esto habla de una característica compasiva de Dios que ama a su pueblo. Y eso lo podemos ver en Éxodo 34, del 6 al 7. Dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Este es Dios hablando, dice, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es el tipo de compasión de Dios. Y cuando oramos que el Señor sea compasivo con nosotros es, Señor, yo sé que fallo, pero que no te enojes, ¿verdad? Que seas compasivo, que perdones mi rebelión, mi pecado, ¿verdad? Y hay muchos salmos en donde el escritor, me gusta mucho porque dice, salmo que ahorita no me acuerdo bien, pero él dice,
Señor, no te des por vencido conmigo. Salmo 119, si no me equivoco. Que no te des por vencido conmigo. Qué increíble es orar esto, que Dios no se dé por vencido conmigo. Y es porque Él es compasivo. Esta es la compasión de Dios, es el carácter de Dios. Ok, entonces cuando oramos que sea compasivo es que no se dé por vencido con nosotros. La quinta, que Dios muestre su favor o que alce sobre ti su rostro, dicen otras versiones, y es que Dios me vea con favor, que vuelva su mirada a nosotros y que no nos ignore. Es esta oración diciendo, Señor, vuelve a verme, que me veas, que pongas atención a mis oraciones, a mis peticiones, a lo que hay en mi corazón, que Dios ya lo conoce, pero es cuando oramos que muestre su favor, que alce sobre mí su rostro, es que escuche y atienda mi clamor. Entonces cuando oramos eso por alguien es, estoy deseando, estoy bendiciéndote, estoy orando para que Dios responda tu oración, para que Dios responda tu clamor, para que Dios responda, para que escuche tu voz. Qué chiva poder orar esto, ¿sí? Y la última es que te dé de su paz, de su paz. Y uno de los, esta paz es, en hebreo es el famoso shalom, ¿verdad? Que es esa paz que es sobrehumana, ¿verdad? Hay un pasaje en Filipenses, no es mi pasaje favorito, pero está dentro de mis pasajes favoritos, y es Filipenses 4:7, que dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Va a cuidar mi corazón y va a cuidar mi mente mientras viva en Cristo Jesús. Es esta paz que no entendemos. Es esta paz que en medio de las dificultades, ¿sí? Porque ahí no dice que y no vas a tener dificultades y vas a tener paz. No. Es esa paz que aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, aún en medio de una mala noticia, aún en medio de enfermedad, aún en medio de cualquier circunstancia, es una paz que no podemos entender. Es una paz que usted dice, qué raro, estoy agobiado, pero tengo paz. Es esta paz. Es la paz que oramos, es que te llene de tu paz, de esa paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que promete que va a guardar mi corazón y mi mente, mis emociones y mis pensamientos. ¿Sí? En medio de momentos complicados, normalmente la mente nos juega ahí unas malas pasadas, ¿verdad? O las emociones, ¿verdad? Y sentimos esas emociones ahí medias convulsas. Bueno, hay una promesa de parte de Dios, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón, mis emociones y mi mente, mis pensamientos. ¿Sí? Esta es una oración súper práctica, ¿sí? Que usted puede hacer todos los días si usted quiere. Usted puede orarla para usted, para su vida, o puede orarla para los suyos, para su familia, para sus amigos, para sus hijos, para su jefe, ¿verdad? Usted puede orar esta bendición y es muy, muy práctica. Ok, pasamos de capítulo, ¿sí? Y entramos ahora a Números capítulo 7. Números capítulo 7. ¿A cuánto les gustan los datos curiosos? ¿Sí? A mí me gusta, les cuento algo. A mí me gusta ver videos en YouTube. ¿Han visto esos videos que dicen 25 datos que no sabías hace 5 minutos? ¿Sí? Esos videos me encantan, me fascinan, me encantan. Me fascinan ver esos videos. Y más si es con un tarro de cereal. Vieran qué bueno, trijuelas, por aquello. Dato curioso de este capítulo, capítulo 7, es el capítulo, vamos a ver, es el segundo capítulo más largo de la Biblia, pero muchos, si sacan los salmos, porque los salmos es como, es poesía, ¿verdad? Entonces si dejan
de un lado los salmos, específicamente el Salmo 119, entonces el capítulo 7 de Números es el más largo de la Biblia, ¿ok? Tiene 89 versículos. Entonces vamos a empezar a leer cada uno. No, mentira. No lo vamos a leer todo. Pero es el capítulo más largo de la Biblia. Es dato interesante. Y este capítulo, en realidad lo que habla, voy a enfocarme de todo el capítulo, quiero sacar 4 puntos importantes. Después ustedes pueden ir y leer todo el capítulo, ¿verdad? En casa, pero de esto yo quiero sacar 4 puntos muy importantes. Pero lo que principalmente habla es o describe cómo se entrega el tipo de ofrendas por cada una de las tribus, ¿verdad? Eran las tribus llevando una ofrenda al templo y describe cómo era que se llevaban las ofrendas, ¿verdad? Entonces, cada jefe de cada tribu, porque cada tribu tenía un jefe, entonces cada jefe de cada tribu llevaba las ofrendas a Dios, ¿verdad? Y de aquí saco algunos principios, 4 principios para ser específico. Así que el primer principio que quiero comentarles esta noche del capítulo 7 es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. En este capítulo podemos ver cómo Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia, dice que, vamos a ver, en Números 7:11 específicamente, dice: el Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. Me encanta porque en este capítulo podemos ver repetidamente cada ofrenda que llevaban, y ya ahorita vamos a detallar, pero todas las ofrendas eran las mismas. O sea, cada tribu llevaba la misma ofrenda. Y ahí está repetido todas las veces, por eso es tan largo, ¿verdad? Por eso es un capítulo tan extenso. Pero me gusta porque aquí yo puedo ver el orden de Dios, que no es Dios diciendo: las traen. Cuando quieran, cuando sientan, las traen. Y ahí va a estar la cajita de ofrendas, ¿verdad? A la salida. Y ahí las traen. No, sino que Dios dijo: ok, cada día. Y iban en orden. ¿Se acuerdan el orden que nos hablaba Jess en la primera sesión, verdad? Como iban saliendo las tribus y todo. Bueno, se mantenía ese mismo orden. Y entonces cada tribu tenía su momento específico para pasar y para poder dejar. Cada tribu tenía su día específico para poder ir a dejar las ofrendas. Y esto me habla de que Dios es un Dios de orden, de que Dios no improvisa. Dios no deja al azar las cosas ahí, a que, como vayan sintiendo. No, Dios es un Dios de orden. Dios procura tener orden. Y creo que Dios honra también el orden. Entonces me gusta mucho porque en este pasaje puedo ver este principio, que Dios es un Dios de orden. Él establece un día y un orden específico para que las ofrendas sean entregadas. El segundo principio que puedo ver acá es que Dios respalda la unidad. Dios respalda la unidad. Ahora, antitos de empezar, esta noche orábamos con el Dream Team y algo de lo que yo les mencionaba era precisamente esto, de cómo nosotros como equipo, el Dream Team, teníamos que estar unidos, ¿sí? Teníamos que estar en unidad. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar eso. Dios va a respaldar cuando hay unidad, cuando su pueblo se une y todos piensan juntos, ¿verdad? Todos piensan en unidad. Y en estos pasajes yo puedo ver eso. ¿Por qué? Porque se puede ver cómo en cada uno de los pasajes se registra, como les digo, la misma ofrenda de cada una de las tribus, era exactamente la misma, pero se registran todas y se ve cómo Dios honra también eso, ¿verdad? No es que cuando se escribió el libro nada más decía: y todas las tribus llevaron la misma ofrenda, punto. No, sino que dice que cada una llevaba, y Dios honra también esto y lo deja escrito para hacernos ver cómo la unidad del pueblo, ¿verdad? Que todo el pueblo iba unido y entregaban las mismas ofrendas en este caso, ¿verdad? Y Dios respalda esa unidad.
Dios va a responder a la unidad. Cuando hay división, al final, si nosotros vemos la historia de Satanás, podemos ver que él lo que quería era dividir, ¿verdad? Ese era el objetivo de él. Y el objetivo de Dios siempre es unir. Entonces, cuando haya división, ¿verdad? Cuando hayan problemas, tenemos que procurar, si queremos ver a Dios ahí, tenemos que procurar unidad. Si queremos que Dios haga cosas en esta iglesia, tenemos que caminar en unidad. Tenemos que estar todos unidos, no pensar todos igual, que eso es muy diferente. Podemos pensar diferente, pero estar todos unidos. No tenemos que pensar todos igual. Más bien, qué riqueza hay en pensar diferente. Pero sí podemos pensar diferente y estar unidos, que eso es lo que Dios respalda. Dios va a respaldar la unidad, y eso yo lo veo acá en este capítulo 7, cómo Dios honra a su pueblo porque ellos estaban unidos. No es que cada uno llevaba lo que quisiera. ¿Ok? El tercer principio que yo puedo ver en este capítulo número 7 de Números es que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y aunque las ofrendas, todas las ofrendas eran iguales de cada una de las tribus, el hecho de haber registrado una por una me hace ver de que Dios, aún a pesar de que todo era igual, Dios se fijó en cada una de las tribus. Dios se fijó en la ofrenda de cada una de las tribus, aunque todas eran iguales. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Dios está viendo mi corazón. Nos ve a todos acá unidos, pero Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Él no ve un salón lleno de gente. Él ve el corazón específico de cada uno de nosotros. Y me gusta esto, ¿por qué? Porque al entender de que Dios es un Dios personal, yo puedo ir personalmente a donde Él y puedo contarle mi situación, puedo hablar con Él personal y Él me va a entender, porque tenemos un Dios personal, que desde el Antiguo Testamento, y así lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, Dios procura trabajar con cada uno de nosotros personalmente. Dios es un Dios personal. Y el cuarto principio que yo veo en todo este pasaje, en todo este capítulo 7, es que Dios habla cuando hay obediencia. Dios va a hablar y Dios va a responder cuando hay obediencia. Al inicio de este capítulo empieza Dios diciendo y dando la instrucción. Ok, entonces ustedes lo que van a hacer es, lo leímos ahorita al inicio, el 7:11, donde Él da la indicación, la instrucción de lo que hay que hacer. Y podemos ver al puro final, en donde en Números 7:89, el último versículo, en donde dice: cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde allí el Señor le hablaba a Moisés. Entonces me gusta mucho, ¿por qué? Porque después de la obediencia de todo el pueblo, después de la obediencia de cada una de las tribus, de hacer lo que Dios les estaba diciendo que hicieran cada día, ¿verdad? Después de esto, ahí es donde Dios empieza a hablar, porque Dios va a hablar cuando hay obediencia. Yo no puedo pretender que Dios me hable a mí si yo vivo mi vida como a mí me da la gana. No pretenda que Dios, si usted dice, es que Dios a mí no me habla, es que Dios a todo mundo le contesta y a mí no me contesta nada. Yo lo animo a que revise su obediencia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué obedezco? Bueno, lo que aquí dice. Métase en la palabra y Dios va a empezar a decirle, ¿verdad? Hey, vea, esta actitud, como que no. Y si usted dice, no, y sigue, ¿verdad? Y usted sabe que hay cosas que usted tiene que hacer, que hay cosas que Dios le está pidiendo, ¿verdad? Que hay momentos en donde
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero hay momentos en donde usted dice, es que, no sé, siento como de parte de Dios hacer esto. Es loquísimo, pero siento parte de Dios. Hágalo, obedezca. Y Dios va a ir contestando, Dios va a ir hablando, Dios va a ir respondiendo. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar y va a responder cuando hay obediencia. Si lo vemos así, ¿para qué yo le voy? Vamos a ver, no sé si les ha pasado, que alguien viene y le pide consejo, ¿verdad? Usted, aquí todos somos súper sabios, ¿verdad? Hasta yo estoy así encandilado de la sabiduría que hay acá. Y usted da su consejo, ¿verdad? Y luego usted ve a esa persona que hizo todo lo contrario. ¿Usted qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué viene a pedirme consejos? Ya la vi, y usted se va, ¿verdad? Nada más no se enoje, no peque. Pero usted sí, pero entonces ¿para qué? Y Dios, ¿verdad? Llegamos y le pedimos, Señor, y lloramos y todo, ¿verdad? Y nos hacemos espirituales y le Señor, esto, y lloramos, pero usted va y hace lo que le da la gana. ¿Para qué? Ahora, Dios es un Dios misericordioso, nosotros no. Vez tras vez, las veces que sean necesarias, vamos a llegar y Dios va a decir, venga mi chiquito, venga. Y nos va a amar, pero también tenemos que obedecer, tampoco seamos carebarros. También hay que obedecer. Queremos escuchar a la voz de Dios, queremos que Dios hable, queremos ver la mano de Dios, queremos ver a Dios obrar, actuar en nuestras vidas, en nuestras familias, en el trabajo, en todo lado. Bueno, entonces obedezcamos lo que Él nos está pidiendo. En este pasaje yo puedo ver cómo Dios empieza a hablar cuando hay obediencia. ¿Ok? Ahora, les acabo de resumir 89 versículos, ¿verdad? Pero yo quiero que hagamos una actividad de reflexión. Y esto va a ser individual. ¿Ok? Vamos a tomar un par de minutitos igual. Un par de minutitos. Usted va a leer estas preguntas y yo quiero que de verdad obedezcan, ¿verdad? Vean que estamos hablando de la obediencia. Vean que estamos hablando de la obediencia. Yo quiero que usted tome el ratito y analice estas preguntas en su vida, no en el de a la par, no en el es que sí, mi papá, es que mi hijo. No, esto es en su vida, es una aplicación personal, ¿ok? Ajá. Entonces, vamos a sacar 2 minutitos y usted va a hacer una reflexión sobre estas preguntas y va a analizar su vida, ¿ok? Pasamos al siguiente capítulo, números 8. Hoy tenemos varios capítulos que estudiar. Vamos con números 8. Este capítulo habla de, igual de todo este capítulo, voy a leer algunas partes específicas, pero le animo a que usted pueda leerlo completo en casa, no lo vamos a leer todo hoy, pero también de este capítulo saqué 4 puntos, 4 principios que puedo ver en este capítulo. Y este capítulo habla principalmente de los levitas. Habla al inicio, hay unos pasajes, hay 4 pasajes, 4 versículos que habla de la preparación de las lámparas, ¿verdad? Entonces ahí es Dios diciéndole a Moisés cómo deben de preparar las lámparas, los candelabros, ¿verdad? Los candeleros. Y habla específicamente ahí de que la luz tiene que dar hacia el frente, ¿verdad? No me voy a detallar mucho ahí. En realidad, la relación que podemos hacer hoy para nuestra vida, la aplicación de estos primeros 4 versículos, es principalmente que la palabra es nuestra luz, ¿verdad? Dice la Biblia que es lámpara a mis pies. Yo no pongo una lámpara en mi espalda, ¿verdad? Yo pongo la lámpara, si yo voy caminando, yo tengo que llevar la lámpara hacia el frente para ver por dónde camino, ¿verdad? Entonces, prácticamente estos primeros 4 versículos de este capítulo 8, lo que habla es sobre esto, de la preparación de las lámparas. Pero después habla de la dedicación de los levitas. Y aquí es donde me gustaría concentrar los principios que saqué. Y quiero contarles un poquitito de quiénes son los levitas. ¿Ok? No son los que flotan, ¿verdad? Por aquello.
No, los levitas, ahí el que la agarró, la agarró. Los levitas, ya voy a ponerme de pie. Los levitas son los descendientes de la tribu de Leví, ¿ok? Principalmente, por eso se llaman levitas, porque son descendientes de la tribu de Leví. Y ellos eran los encargados de realizar los rituales y las funciones religiosas en el templo. Ellos eran los responsables de llevar a cabo todas las funciones, rituales y todas las ceremonias, todo eso lo tenían que hacer los levitas. Ellos servían en el tabernáculo. Para que nosotros podamos entenderlo más o menos en nuestra actualidad, ellos eran el Dream Team. ¿Sí? Ellos eran el Dream Team del tabernáculo. ¿Cuántos son parte del Dream Team aquí? Yeah, come on, church. Ellos eran parte del Dream Team, ¿verdad? Y ellos eran los que servían en el templo, ¿ok? Esa era la función de ellos. Y me gusta mucho porque aquí habla específicamente sobre el tema del servicio a Dios. Entonces, si usted es parte del Dream Team, tome nota, ¿ok? Porque esto le va a servir mucho para las funciones que usted desempeñe en el Dream Team acá en Iglesia C. Y si usted no es parte del Dream Team, hoy va a salir con unas ganas de formar parte del Dream Team, pero espérese nada más, ¿ok? Entonces, de todos esto, de este capítulo, quiero compartirles, como les dije, 4 principios. El primer principio, estos son los levitas. El primer principio, el primer principio es: Dios llama a personas específicas para tareas específicas. Dios llama a personas específicas para tareas específicas. En este caso, Dios llamó a los levitas, ¿verdad? Y ahí habla, ¿verdad? Y dice que me aparte a los levitas, ¿verdad? Hay un pasaje en 2 Corintios 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y me gusta mucho esta relación. ¿Por qué? Porque al final habla y Dios separa a los levitas para que ellos empiecen a hacer diferentes funciones. Así como somos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, tenemos orejas, tenemos boca, tenemos costillas, ¿verdad? Tenemos cordales, que no sé para qué sirven las cordales, ¿verdad? Solo para ser sacadas, pero tenemos cordales, ¿verdad? Tenemos un montón de partes en el cuerpo, pero todas tienen una función específica. Y ese es el servicio a Dios. Aquí en iglesia, por eso digo, este es el Dream Team, ¿verdad? Y aquí en iglesia tenemos miles de funciones. Muchísimas funciones hacemos acá. Y se necesita gente específica para cada parte específica del Dream Team. Y esto era lo que Dios hizo con los levitas en este momento, ¿verdad? Porque ahí es donde dice: sepárelos, ¿verdad? Sepárame a los levitas. Ahí en el versículo, usted lo puede leer después, versículo 5, 6, 7 y 8, y ahí empieza a desarrollar esto. Pero él llama a los levitas para una función en específico. Si Dios a usted lo ha estado llamando para alguna función en específica, responda a ese llamado. Y si usted ya respondió a ese llamado, hágalo con todo el corazón. Porque Dios llama a personas específicas para cosas específicas, para servirle a Él. Hay una frase que me gusta que dice que nosotros fuimos salvos para servirle a quien nos salvó. Usted y yo fuimos salvos, pero fuimos salvos para servirle a ese que nos salvó. A Jesús, a Dios que dio todo, y ahorita vamos a detallar en eso, pero dio todo por usted y por mí, para que nosotros le sirvamos. Hay un lugar específico para cada uno de nosotros en su iglesia, para que podamos servirle. Entonces, lo primero que yo puedo ver acá es eso, que Dios llama a personas específicas, en este caso a los levitas, para tareas específicas. El segundo principio que puedo ver en todo este capítulo es que el servicio requiere santidad. El servicio requiere santidad. Y en el versículo 6
de este capítulo. Dice, ahora bien, separa, cuando hablamos de santidad, santidad es apartado, ¿sí? Cuando hablamos de que algo es santo, es que algo es apartado, ¿verdad? Que no se contamina. Entonces aquí dice, ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Hazlos ceremonialmente puros. Era muy importante para Dios que las personas que iban a servir en el templo tenían que estar purificadas, tenían que estar santificadas. Y es muy importante hoy en actualidad servir a Dios. No es, y aquí quiero hacer una aclaración importantísima, no es que se busca perfección, no es que Dios busca perfección de nosotros, porque nunca la vamos a lograr, pero lo que Dios busca es santidad de nosotros. Dios lo que requiere es santidad de nosotros. Hace un tiempo escuché esta historia de definición de lo que es santidad, ¿verdad? Porque a veces santidad, bueno, ¿pero qué santidad? La definición que me encantó de santidad es que ponga el caso que baja Dios, ¿verdad? Y le dice, vea, le voy a dar 24 horas para que usted haga lo que quiera. Pues de verdad, lo que usted quiera, que no se le va a contar como pecado. Vea, mate a quien quiera. Sí, o sea, usted haga, pero así, todo aquel deseo pecaminoso y carnal, ¿verdad? Usted lo puede hacer en 24 horas y no se le va a contar como pecado. Entonces, a partir de ya, dele. Santidad es tener ese chance y aún así no querer hacer nada. Eso es santidad. Santidad es tener 24 horas para hacer lo que me dé la gana sin que sea contado como pecado, pero aún así yo no hago nada. Eso es santidad. Entonces, no es perfección, es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón, de cómo está mi corazón, que aún teniendo el permiso, nunca lo vamos a tener, ok. Nada más nota aclaratoria. Pero aún teniendo el permiso, yo decido tanto en mi corazón que amo tanto a Dios y quiero buscar la santidad que prefiero no hacer nada de lo que se me pudo haber permitido hacer. Eso es santidad. De nosotros mismos no puede salir nada bueno. Es tener claridad de que es Dios en mí, que es el Espíritu Santo que me ayuda, que me da la fuerza, que en medio de cada tentación, la palabra dice, ¿verdad?, que con toda tentación viene siempre una salida, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo en mí, que yo escucho la voz de Dios, porque si yo no tengo el Espíritu Santo, pero es que ni las manos pone uno, ¿verdad? Entonces se va, pero es Dios en nosotros que nos permite. Ahora, por eso es, entonces Dios lo que requiere de nosotros, y lo que requiere es santidad, lo que requiere es que le busquemos, es que pasemos en intimidad con Él. Es que cuando le sirvamos, no es que le sirvamos perfectos, no, pero que le sirvamos con un corazón deseoso de buscarle, con un corazón deseoso de querer hacer lo que Él nos pide que hagamos. Eso es, esa es santidad. Y Dios lo que está buscando es santidad. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará a otro. Nadie puede servir a Dios y luego salir de acá y servir al mundo. Tarde que temprano, a alguno le va a ser leal. Esperemos que sea Dios y que cuando decida hacerlo a Dios, abandone su vieja naturaleza, ¿verdad? Pero entonces Dios lo que busca es esto. Dios lo que busca es santidad. El servicio requiere santidad. No tomarnos a la ligera cuando servimos. Todos los que servimos acá en el Dream Team, no se tome a la ligera. Sea lo que sea que haga. Sea lo que sea, ¿verdad? Sea
tomar una cámara, sea lo que sea, no sé, prender las luces, barrer, abrir una puerta, cuidar o atender a los niños, sea lo que sea, cualquier cosa que hagamos, no lo tomemos a la ligera. Busquemos y procuremos la santidad, busquemos esa santidad. Tercer principio es que el servicio se hace en comunidad. El servicio se hace en comunidad. Cuando en el versículo 9 y 10 dice: después reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo. Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Y aquí yo algo súper interesante. Primero, por muchas veces hemos escuchado, bueno, yo he escuchado, probablemente usted también ha escuchado, la vida cristiana no se vive solo. La vida cristiana se vive en comunidad, ¿verdad? Dios nos diseñó para poder estar en comunidad, para poder estar con gente, ¿verdad? Porque hay un pasaje que dice, ¿verdad? Cuidado, ay del que esté solo, porque cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? ¿Sí? Entonces, qué importante es poder estar en comunidad. Y lo más importante y lo más chido es poder servir en comunidad, ¿verdad? No es, no, yo sirvo a mi manera. Yo solito. Y yo hago todo, y yo monto todo, ¿verdad? Definitivamente no. Me ha tocado en algunas ocasiones hacer algún tipo de grabación, ¿verdad? Que tal vez tenemos que grabar alguna prédica para el Pasdán o algún mensaje, tenemos que grabarlo o algo así. Y obviamente grabamos normalmente en horas de oficina. Y de pronto a mí me toca a veces venir y prender las luces y poner las cámaras y prender la multimedia y prender allá y así. Y a veces me toca hacerlo a mí solo. Y es complicadísimo. Es terrible. Y en más de una ocasión han venido chicos del equipo creativo a ayudarme a grabar. Y yo digo, definitivamente que es que servimos en comunidad. Definitivamente, por eso es tan necesario servir en comunidad. Uno solo podría hacerlo, lo podría lograr, pero cuando nos juntamos, ahí es diferente. Ahí pasan cosas, ¿verdad? Ahí es totalmente distinto. Y servimos en comunidad. Entonces lo primero es esto, ¿verdad? Que era algo que se hacía en comunidad y estaba toda la comunidad presente. Y lo otro, que me parece que tiene demasiado poder, es esta última parte que dice que el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Me encanta, ¿por qué? Porque iglesia, y esto lo hablo a todos nosotros como iglesia, oremos, o la pregunta más bien, les hago una pregunta: ¿cuántas veces usted ora por el Dream Team de Iglesia DC? ¿Cuántas veces sacamos el rato por orar por quienes sirven acá en Iglesia DC? Y es importante que nosotros podamos en nuestros tiempos devocionales, oremos por el Dream Team. Esto era lo que hacía el pueblo, dice que ponían sus manos sobre los levitas, que eran los que le iban a servir. Sus oraciones por el Dream Team o por la gente que sirve acá en Iglesia DC son sumamente importantes. Si algo usted hoy se puede llevar de esta noche es: ore. Todos los martes, sí, ¿no? Y soy testigo de eso. Todos los martes aquí se reúnen un grupo a orar a las 8:30 de la mañana. Usted puede venir, si usted tiene el chance de venir, venga. Y aquí, vea, pero es que aquí le dan duro. Entonces, sí, yo entro ahí y voy para, le dan duro. Y oran por el Dream Team. Oremos por el Dream Team. Oremos por el Dream Team. Oremos por cada una de las personas que sirve acá en Iglesia DC. Y si usted es parte del Dream Team, ore también por usted mismo, ore por sus compañeros, ore por el Dream Team. ¿Por qué? Porque la iglesia y el servicio se hace en comunidad y somos todos. ¿Okay? Y el cuarto principio de este capítulo 8 es que Dios establece temporadas. Dios establece temporadas para servir.
Y este tema me gusta mucho. Números 8, 23 y 26. Dice: el Señor les dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años. ¿Alguien aquí con 25? Sí, 25, muy bien. 25. Lindo, ¿sabes? Todos los que levantaron 25 tienen el doble o más. Ok, dice que empezará el servicio a los 25 años y se jubilarán a los 50 años. Aquí no hay nadie de 50, entonces todavía estamos en todas. Dice, después de su jubilación podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar las ceremonias. Así es como asignarán los deberes de los levitas. Me gusta esto, ¿por qué? Porque Dios establece temporadas, ¿verdad? No somos Peter Pan, ¿verdad? Ahí en jóvenes y ya uno con 36, como que no va. No somos Peter Pan. Tenemos temporadas y tenemos que saber leer las temporadas. Pero me encanta más pensar en una iglesia generacional, en un equipo generacional. ¿Por qué? Porque los jóvenes tenemos muchísimo que aprender de los adultos. Y los adultos tienen muchísimo que aprender y aportar a la juventud. Me gusta porque en el cuerpo pastoral somos multigeneracionales. Hay edades de todo, ¿verdad? Y es muy rico cuando nos sentamos a conversar y hablar, ¿verdad? Y algunos tal vez jóvenes opinan desde su juventud, ¿verdad? Y no es porque están acá, pero los pastores Jerry y Mila, es que esas canas no son de gratis. Hay sabiduría, ahí hay sabiduría. Y muchas veces ellos, ¿verdad?, dejan que todo el mundo hable y después dice, y sueltan. Y es muy chiva esto, ¿por qué? Porque la iglesia es generacional, es multigeneracional. La iglesia no es solo de jóvenes, la iglesia no es solo de adultos, la iglesia es multigeneracional y todos nos necesitamos. Y necesitamos entender la temporada en la que estoy. Muchas veces podemos estar sirviendo en un área, pero tenemos que entender que de pronto ya esa área ya tal vez ya no es para nosotros. Y entonces, ¿qué? Ya no sirvo, ya no puedo hacer nada, ya, me desechan. ¿Qué dice acá? Después de su jubilación podrán ayudar. O sea, no es que a sus 50 ya. No. Usted después va a seguir, solo que en otra plataforma. Ahorita de pronto, y siempre mencionamos esto que yo, entendemos que llamados son, mi llamado es conocer a Dios y darlo a conocer. Ese es mi llamado. Pero ese llamado yo lo cumplo en diferentes plataformas. Hoy estoy desde esta plataforma. Estamos pastoreando equipo creativo. Tenemos un equipo a cargo. Hoy esa es nuestra plataforma. El día de mañana yo no sé cuál será. ¿A dónde Dios me llevará? Porque de pronto, yo estoy claro que tal vez yo no voy a ser pastor de equipo creativo toda mi vida. Porque Dios tiene temporadas. Y hay que saber leer las temporadas. Hay que saber leer cuál es el momento que Dios tiene para mí en este momento. Y cuando ese momento llegue, abrazarlo, recordarlo bonito, pero vamos para otra cosa. Seguimos. Entonces, si hoy usted dice, no, yo creo que ya mi tiempo ya pasó, déjeme decirle que está muy equivocado, muy equivocado. Porque hay un lugar para cada uno de nosotros. No importa la edad que tengamos, seamos muy chiquillos o seamos menos chiquillos, no importa la edad, hay un lugar para cada uno, para servir en la iglesia, porque la iglesia es multigeneracional y hay que saber leer las temporadas. Y esto me encanta y es un principio que yo puedo ver en este capítulo 8 de Números. Ok, ¿y qué tal si ahora sí ya avanzamos a Números 9 y con este cerramos? Solo vamos a ver 14 versículos.
de este capítulo. Y este capítulo se las trae. ¿Por qué? Porque este capítulo habla de la segunda Pascua, ¿verdad? De la segunda Pascua. De hecho, la Pascua judía, muy rápido, yo creo que ya si usted ha seguido el estudio en Éxodo, lo estudiamos bastante, ¿verdad? Y ya por ahí hay conocimiento. Si no, muy rápido, la Pascua era una celebración que realizaba el pueblo en memoria, o Pascua significa pasar por alto, pasar sobre, ¿verdad? Y entonces la Pascua era una celebración que hacía el pueblo para conmemorar dos cosas. La primera es el éxodo de Egipto, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es conmemorar el momento en el que en la última plaga fueron guardados sus casas, sus familias, sus hijos, fueron guardados. Y en la Pascua lo que hacían era una celebración, entonces agarraban un cordero, ¿verdad? Tenía que ser un buen cordero, no podía ser ahí un corderillo ahí todo quebrado, todo mal hecho, ¿verdad? No, era un buen cordero, tenían que agarrarlo, sacrificarlo, lo comían este cordero, y con la sangre del cordero se iban a la puerta y pintaban arriba, ¿verdad? Y hay una promesa, que eso está aquí yo lo tengo, Éxodo 12:13, dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esta plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, con esa sangre era un símbolo para decir: aquí estamos nosotros. Y la plaga de la muerte de los primogénitos no los iba a tocar. Y ellos iban a vivir. Entonces ellos en la Pascua celebraban y conmemoraban todo esto. En este capítulo o en estos versículos lo que se menciona o lo que se habla es que si por alguna razón de que estuviera fuera del país o del lugar no podía participar propiamente de la Pascua, había una oportunidad para que el pueblo pudiera participar de la Pascua. Entonces lo que habla es eso, simplemente es una segunda oportunidad para celebrar la Pascua, si es que en la primera ocasión no pudo hacerla. Entonces ahí lo desarrolla. Pero yo quiero recordar esta noche, creo que es un muy buen momento para recordar la nueva Pascua. Y la nueva Pascua se cumple en Jesús. La nueva Pascua se cumple en este tiempo, en Números, ¿verdad? Había un cordero que tenía que ser sacrificado. Y en Jesús podemos ver un cordero que fue sacrificado. Podemos ver a ese cordero que no tenía mancha, que era un cordero puro, sin mancha, sin ninguna muestra de pecado. Y la sangre de ese cordero fue derramada. Dice Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y le dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase que Juan hace es increíble, porque es Juan anticipándose y diciendo, proclamando, diciendo: ese es el Cordero. Ese es el Cordero que va a salvar su vida, que va a salvar mi vida. Así como lo recordábamos en la Pascua antigua, ¿verdad? Donde teníamos que matar a un cordero y señalizar la puerta y todo para poder ser salvos. Ahora es Jesús siendo ese cordero que se sacrifica por cada uno de nosotros. Es Jesús siendo ese cordero. 1 Corintios 5:7 dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva mesa preparada sin levadura, una nueva masa, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido
sacrificado por usted y por mí. Y hoy nosotros recordamos esto. Y hoy lo que quiero es poder recordar este momento, que es la sangre de Cristo derramada por sus pecados y por mis pecados. Es siendo ese cordero sacrificado, un cordero inocente, por el castigo que le tocaba a usted y que me tocaba a mí. Y que muchas veces pasamos por alto esta celebración, o pasamos por alto incluso el sacrificio de Jesús. Hablábamos ahora el tema de la santidad, ¿verdad? Que tenemos que buscar la santidad, propiciar la santidad, anhelar la santidad, servir a Dios con santidad. Pero eso solo lo podemos hacer si entendemos que Jesús llevó todo nuestro pecado, que llevó toda nuestra culpa en la cruz y que derramó toda su sangre como Cordero Pascual, para que hoy usted y yo podamos estar hoy acá sentados, para que hoy usted y yo podamos escuchar el mensaje de salvación.